ocasión el Comité Legal tiene el honor de exponerle lo que hemos estado discutiendo por algunas semanas sobre estos temas. Así que, sin embargo, en pleno, le damos la bienvenida a todos. Les recordamos que vamos a mantener los micrófonos cerrados. Nos alzan la mano. Esto va a ser una modalidad de conversatorio. Sin embargo, a medida que vayan saliendo las dudas, por favor nos indican con la señal de alzada la mano y le vamos a proceder a poder atenderlos. Es importante que tengamos claro que los aspectos que vamos a tocar son aspectos generales de la Ley 284 y no vamos a basarnos en casos muy particulares. Por favor, para poder hacer ilustración al resto de la sala y por el respeto al resto de los asociados que queremos nutrirnos con las experiencias, pero con experiencias generales y no con casos específicos porque tenemos poco tiempo, tenemos 1 hora para esto. Así que muy buenas tardes a todos. Le vamos a dar pase a la licenciada Yaricel Cedeño, nuestra presidenta, que también es la líder, la que coordina el Comité Legal, para que nos hable un poquito sobre esto y enseguida entremos en materia. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, lo primero es presentar el Comité Legal de ADEPA-PH por muchas personas aquí conocidos. Está con nosotros la licenciada Priscila Cuba, la licenciada Lenis Alcántara, la licenciada Lana Bermúdez, el licenciado Roberto Ordóñez, la licenciada Jennifer Campbell, la licenciada Ivonne Potes, la licenciada Diana Ríos y la licenciada Yari Carmen Acosta, que son parte integral del Comité Legal y mi persona. En el día de hoy les hago una breve reseña a lo que se dedica el Comité Legal. El Comité Legal tiene reuniones semanales todos los miércoles de 12 mediodía a 2 de la tarde, donde tocamos artículos específicos de la Ley 285, tratando de alinear en base a la experiencia de cada uno de nosotros la interpretación que se le puede dar a la aplicación de cada uno de los artículos. Aparte de eso, el Comité Legal hace revisiones a lo que es la nueva reglamentación que se tiene que estar planteando próximamente de la mano con la Dirección de Propiedad Horizontal, y también nuestro último trabajo fue la revisión del anteproyecto de Ley 165, que es aquel que busca crear la Junta Técnica y regular la profesión del administrador de propiedad horizontal. Así que, como verán, el Comité Legal todos los miércoles tiene un trabajo arduo. Esas 2 horas tratamos que sean muy provechosas y tratamos en la medida de nuestras posibilidades buscar la mejor interpretación de la Ley 284. Como bien dijo Roberto, este conversatorio va a ser específicamente de artículos que ustedes tengan dudas o tengan cuestionamientos o algún comentario que no lo tengan claro. Nuestra misión en este conversatorio es tratar de orientarlos de la mejor manera en cuanto a los artículos de la Ley 284. Específicamente esa ley, como bien él dice, trataremos de no entrar en temas puntuales. Recuerden que nosotros, especialmente los abogados, para poder dar un criterio totalmente legal y atinado, debemos a veces, en muchas ocasiones, revisar documentos, revisar el reglamento de copropiedad y el reglamento interno de cada uno de los PH para que la interpretación sea certera. Entonces, dicho esto, abrimos entonces el periodo de preguntas y la participación de cada uno. Gracias a todos y buenas tardes. Bueno, muchas gracias, licenciada Cedeño. La verdad es que el Comité Legal no ha dejado de trabajar nunca y le damos un aplauso por eso. Sin embargo, ya estamos en el proceso. Tenemos algunas preguntitas y vamos a iniciar con una muy importante, que es: ¿cuál es la forma apropiada para realizar la convocatoria para la reunión de asamblea de propietarios? Algo fundamental, y le vamos a ceder los micrófonos a la licenciada Cuban, quien participó en la mesa de confección de la ley y tiene amplio conocimiento en este tema. Adelante, licenciada Cuban, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Mira, esa pregunta es sumamente importante, precisamente porque cuando nosotros nos toca ir a inscribir un acta, si tú encuentras un error en la convocatoria, si la convocatoria estuvo mal hecha, si no cumplió con los tiempos, inmediatamente ya hay un problema para esa inscripción de esa acta. Entonces, desde el momento de la convocatoria, tiene que estar muy claro el administrador
quién debe convocar y cómo se debe convocar, porque nosotros somos lo que somos la guía de la junta directiva. Para empezar, debemos estar en conocimiento que un administrador no puede convocar a una reunión ordinaria. Ese es el primer punto. El administrador sí puede convocar a una reunión extraordinaria, que ya sabemos y les hemos explicado que la reunión extraordinaria es por carácter de urgencia y se hace 48 horas, entre 48 horas después de que surge el imprevisto, entre 3 y 5 días, porque tiene un carácter de emergencia. Todos los demás asuntos del PH que son previsibles, que son proyectos, que son cualquier otro tema que tenga que ver con el PH, entonces la convocatoria será a asamblea ordinaria, que es entre 10 y 20 días, 10 y 20 días antes de la fecha prevista. Y usted tiene que asegurarse de que su convocatoria tenga ese lapso de tiempo que exige la ley. También tiene que asegurarse que el contenido de lo que tenga dentro de su agenda esté sustentado con los documentos y acompañe también a esta convocatoria. Normalmente la convocatoria anual estamos hablando del presupuesto, estamos hablando del informe financiero y estamos hablando del informe de gestión que está obligado por ley. Entonces, para ustedes tener la certeza de que están haciendo bien su convocatoria, ustedes pueden mirar el artículo 66 de la Ley de Propiedad Horizontal y fácilmente esto les dará la primera respuesta para llevar a cabo una buena asamblea. Su convocatoria es vital. Si usted hace una convocatoria sin fecha, ya está fallando, porque cuando te vienen a calificar, lo primero que califica el registro es si coincide la fecha, la hora y el lugar con la que se hizo la convocatoria. Entonces, cuando ustedes van a realizar su asamblea, vamos entonces a hablar seguido de esto, del tema que siempre todos estamos preocupados, que es el tema del quórum. Cuando usted va a hacer su asamblea, y esto es algo que ya todo administrador de ADEPA debe aprender a hacer o ya debe hacer, debe verificar todas las fincas de su PH y tener conocimiento exactamente de quién es el propietario de cada una de sus fincas, porque cómo usted convoca si usted no sabe quiénes son las personas que son las dueñas de sus unidades inmobiliarias. Yo no puedo convocar a Lana, que es la inquilina, cuando el dueño es Roberto. Entonces, para eso yo tengo que tener la certeza de quiénes son los propietarios de ese inmueble. Y si son personas jurídicas, quiénes son los representantes legales. Entonces, son 3 números que usted tiene que tener en mente y los que le va a pedir el registro público. El registro público le va a pedir el total de las unidades inmobiliarias, que usted lo debe tener muy claro. Debe tener el total de los propietarios del inmueble, porque como ustedes saben, un inmueble puede tener 100 unidades inmobiliarias y de repente puede tener solamente 80 dueños, porque hay uno o varios dueños que tienen varias unidades inmobiliarias. Y el tercer número importante que usted debe tener en mente siempre es cuántos son sus propietarios al día. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a generar toda la información sobre el quórum de su reunión. Entonces, para establecer el quórum principal de la reunión, usted tiene que contar por lo menos con el 50 o más, el 50% o más, el 51% vamos a decirlo de esta manera, de los propietarios del inmueble. O sea, eso es para éxito. Priscila, eso es para éxito. Sí, es que tienes que tenerlo para poder empezar con tu quórum normal. Tienes que tener, si es 100, tienes que tener por lo menos 51 personas en la reunión. Y ese es tu quórum, porque es de los propietarios. Estamos hablando de propietarios. Vamos a suponer, si tú tienes 100 unidades inmobiliarias y tienes 60 propietarios, 31 personas tienes que estar ahí. Roberta, pregunta algo. Perdón, discúlpame. Roberta, sí, adelante. Vamos a habilitarle, activar el audio. Listo. Adelante, Roberta. Ok, ahora sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta respecto al quórum. En el caso de que un propietario tenga más unidades, o sea, más fincas en el mismo edificio, ¿cómo cuenta en la cuenta del quórum? ¿Vale? ¿Más finca de qué? Ella está hablando exactamente de lo que yo acabo de conversar. Efectivamente, lo que acabo de decir. Si una propiedad tiene 100 unidades inmobiliarias y vamos a suponer un propietario tiene 4 unidades inmobiliarias, quiere decir que esa finca tiene, ese PH tiene 97 propietarios. El propietario va a contar como uno.
Para el Ok. quórum para el quórum va a contar como 1, pero al momento, independientemente del número de unidades inmobiliarias que tenga, pero al momento de votar, sus votos van a contar según la cantidad de unidades inmobiliarias que tenga al día. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga 0 saldo. Entonces, no es lo mismo la cantidad de unidades inmobiliarias que la cantidad de propietarios. Por eso, cuando te piden en el acta colocar esta información, hay que estar claros de cuántas son las unidades inmobiliarias, de cuántos son los propietarios y cuántos son los propietarios Están al día. al día en la cuota de gastos comunes. Correcto. Ok, gracias. Entonces, para iniciar Excelente. sesión, ya lo último que para iniciar la sesión de asamblea, tienes que tener el 51% de la cantidad de propietarios. Es decir, que si tengo 100 unidades inmobiliarias, tengo 80 propietarios, necesito tener 41 propietarios para poder tener ese 51%. No sé si hay alguna pregunta al respecto de esto o continuamos con alguna otra pregunta de Roberto para dar oportunidad a los compañeros. Sí, no. Gracias, licenciada Cuban. Creo que ha sido bastante explícita. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, alce la mano. ¿Cuál es el quórum? Vamos a leer lo que tenemos acá dentro del chat. ¿Cuál es el quórum establecido en la ley 284 para abrir una asamblea de propietarios? Bueno, es efectivamente lo que te acabo de decir, el 51%, el 51% De los propietarios. De los propietarios. de los propietarios. Sí, Independientemente si están al día o no, ¿cierto? efectivamente. Hay que estar bien claro en esto. ¿Qué artículo señala eso, Priscila? Te voy a decir inmediatamente. Eso es lo que estoy buscando en este momento. Ok, artículo 67, la mitad más 1, de los propietarios. Artículo 67, 6-7. Importante, jóvenes a todos somos jóvenes, tener en cuenta los artículos porque es importante sustentar a la hora de tener un reunión. ¿Cuál es el quórum establecido en la ley 284 para realizar un cambio de junta directiva que es totalmente diferente? Espera, Roberto, un segundo nada más para aclarar algo. Y el quórum lo establecen los propietarios todos, todos los propietarios estén al día o no estén. Correcto, O sea, correcto. A la reunión de asamblea puede asistir el moroso como el que está al día. Lo único que el moroso, hay 3 personas, el moroso, el que no está al día y el que está al día. El moroso es el que debe más de un mes de cuota de gastos comunes. El que no está al día es el que debe dinero que no pasa del mes. Y el que está al día es el que tiene 0 saldo. Es muy importante que tengan eso también en cuenta. 0 saldo. Ese es el que está al día. Listo, Roberto. Excelente. Ok, volvemos a la pregunta. El quórum establecido para realizar cambios en junta directiva, que es totalmente diferente a lo que tú acabas de hablar. Para iniciar la reunión, el quórum es una cosa. Y tomar una decisión, en este caso, junta directiva, explícanos. Para junta directiva, nosotros tenemos que tomar entonces esto, pero que tenemos que tener bien claro antes de la reunión, que es de las unidades inmobiliarias que estén al día. Tenemos que tener el número de unidades inmobiliarias que estén al día y el voto se va a tomar de acuerdo a esa cantidad de unidades inmobiliarias que se encuentren al día. Entonces, para poder hacer eso, usted tiene que tener todas sus cuentas hasta el día de la asamblea bien clarita de quién no está al día, de quién está moroso y quién está al día. Entonces, en esa reunión de asamblea, no necesitan estar el 100% de las personas que están al día, pero sí necesita estar por lo menos el 51% de las personas que están al día para que puedan votar a favor de esta junta directiva, que es el número que usted necesita. Dígame, Roberta. Le habilitamos, le habilitamos el audio. Adelante, Roberta, buenas tardes. Adelante. Disculpe, siempre yo. No, Me no. ha pasado. Adelante. Me ha pasado en una reunión, en una asamblea de propietarios, que la asamblea tenía fecha, vamos a decir, 7 de mayo, y que la fecha última para pagar el mes, digamos, el mantenimiento, era, digamos, el 10 de mayo. Entonces, como algunos no habían pagado al 7, salieron como morosos y no querían darle la posibilidad de votar. Es que es correcto, no pueden votar. Es que hay dos mira, conceptos. la obligación se causa
La obligación se causa el primer día. Correcto. Apenas, cuando se causa la obligación, la deuda está. No importa el tiempo que tengas de gracia para pagar, porque es la prerrogativa de pagar antes del tiempo de gracia o pagar después con tu recargo. Pero la deuda ya existe. Entonces, mi recomendación para que no tengan ese tipo de problemas es hacer la asamblea después de la fecha de gracia. Porque Claro. al final hay personas que tienen hasta recurrente el pago y entonces, bueno, de repente sale que no han pagado y no pueden votar, porque no están morosas, pero no están al día. Y la ley que dice tiene que ser al día, cero saldo, sin importar el periodo de gracia, porque esa excepción no está en la norma. Entonces, mi recomendación a todos los administradores es que cuando usted va a programar su reunión de asamblea, hágalo después de que usted sabe que termine ese periodo de gracia y escoja una fecha posterior a esa fecha para que no le digan que yo todavía tengo este tiempo, porque la gente ignora la ley y usted lo que va a tener es problemas con las personas discutiendo algo que no tiene ni motivo, porque al final la deuda está y si no la ha pagado, no está al día. Bueno, Aunque se diga que tiene del 1 al 10 para pagar. no, pero Aunque diga eso, No. eso no importa, porque Mire. la deuda ya está causada. La Correcto. deuda ya está causada y la persona tiene que pagar. Si no ha pagado, entonces simplemente no está al día. Al Mire, día es que no debas absolutamente nada y que tenga cero saldo. la deuda se causa el primer día del mes y se reconoce cuando usted firma su contrato de compra-venta, donde usted reconoce que usted los primeros 10 días la va a pagar. Esa deuda está causada, ya está emitida. En ese evento, ya usted tiene la obligación de hacerlo. ¿Qué pasa? Indistintamente de la fecha que se haga, si usted no la ha pagado, usted debe. Entonces no tiene un saldo cero. Eso lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Pero Ok, gracias. Para que usted esté clarita. Muchas gracias por su pregunta. Adelante. Seguimos adelante, Priscila. ¿Tienes algo más que agregar? No, ya, no sé si hay alguna otra pregunta para otro compañero. Ok, no, tenemos que, ¿cuál es el quórum establecido para realizar un cambio de junta directiva? Creo que ya hablaste de esto. Bueno, pero... este ya lo acabo, es el que acabamos de hablar. Creo que estábamos hablando de esto, pero entramos con Roberta con el otro tema. Pero el voto para escoger la junta directiva es el 51% de las unidades inmobiliarias que se encuentren al día en sus obligaciones financieras, independientemente del número de unidades inmobiliarias que tenga el inmueble. Es decir, que si yo tengo 100 unidades inmobiliarias y tengo 80 unidades inmobiliarias al día, yo necesito que en la reunión de asamblea haya por lo menos 41 de esas unidades inmobiliarias que estén al día. Mira, que ni siquiera estamos requiriendo de que esas unidades estén presentes en la reunión, sino que de esa totalidad que tenemos nosotros, que conocemos, que tenemos certeza, que son las que están al día, yo al menos tenga en mi reunión un 51% o más de estas unidades para que puedan votar, porque el voto requerido para esa junta directiva sería de 51%. Pero aquí entonces yo le digo a Yaricel, ¿cómo se escoge la junta directiva? ¿Cuál es la letra mágica? Porque ya nosotros encontramos el remedio de ser tú la que lo puede explicar mejor. Licenciada Cedeño, adelante, con mucho gusto. No entendí este pase, pero bueno. Estamos específicamente en el artículo... Es un pase para atrás. Estamos específicamente en el artículo 74. Y yo creo que la palabra mágica es decir que la escogencia de la junta directiva o el voto al momento de la escogencia de la junta directiva es singular, es diferente a todas las demás calificaciones que hay dentro de la ley 284. Todas las demás decisiones se votan con el 51% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que componen la propiedad horizontal. Sin embargo, cuando usted va a escoger específicamente junta directiva, todo el panorama cambia. Porque si ustedes leen bien, el artículo 74 dice que es el 51% de la totalidad de las unidades inmobiliarias, independientemente, que se encuentren al día, independientemente de la cantidad de unidades que componen la totalidad de la propiedad horizontal. Como bien decía Priscila, normalmente nosotros vamos a sacar nuestro quórum de votación con el 51%, ¿verdad? Si yo tengo 100 unidades, tengo que tener 51% al día para decir que mi asamblea puede ser exitosa. Sin embargo, si yo voy a escoger junta directiva
y yo solamente tengo 10 personas al día, yo necesito que 6 estén en esa asamblea y esas 6 van a decidir un nuevo cambio de junta directiva. Entonces, uno de los mensajes que queremos transmitir es que hay que tener mucho cuidado cuando usted va a escoger junta directiva, porque el quórum de votación es muy diferente al quórum que se establece en cualquier otra votación calificada o que necesita un porcentaje para tomar la decisión final, ¿verdad? Entonces creo que a eso se refería Priscila al momento de que tenemos que estar claros que la única decisión diferente para voto calificado, porque no se toma la totalidad de las unidades inmobiliarias que componen la propiedad horizontal, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, siempre vamos a tener ese, por decirlo así, ese espacio especial al momento de hacer un cambio de junta directiva. El quórum no es igual. Y si nosotros dentro de una convocatoria estamos tomando varias decisiones, cambio de junta directiva y de repente aprobación de cambio de reglamento de copropiedad o cambio de fachada, tenemos que estar claros que el quórum de junta directiva nada más se va a basar en la totalidad de las personas que se encuentran paz y salvo dentro de mi propiedad horizontal, independientemente de cuántas unidades compongan su PH. Bueno, gracias, licenciado Cedeño. Me parece, en el chat tenemos las referencias de los artículos a los cuales nos estamos refiriendo, valga la redundancia, para que ustedes tomen nota y lo vayan subrayando dentro de su ley para que tengan referencia. Así que tomen nota, pongan atención al chat y seguimos adelante. A ver, ¿qué es un voto calificado? Eso nos preguntan, porque hemos hecho alusión a esto, voto calificado, ya hemos visto dos tipos de votación, dos tipos de requerimiento. ¿Qué es un voto calificado? Creo que la licenciada Bermúdez nos puede ampliar un poquito sobre ese tema. Adelante, licenciada Bermúdez. Le habilito ya puede habilitar su micrófono. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien, ok. Las votaciones calificadas son votaciones que requieren, como dice la palabra, un número especial para poder que se puedan llevar a cabo. Las decisiones están supeditadas a un porcentaje particular. Recuerden que siempre cuando hablamos de votaciones, hablamos de unidades inmobiliarias. ¿Okay? En el único momento que hablamos de propietarios es en el quórum de inicio de sesión de la asamblea. Todo lo demás se toma en consideración en función de la unidad o de la finca. Entonces, hay diferentes votaciones de decisiones que se toman en una asamblea que requieren de un quórum en particular, ¿okay? Por eso se le llama calificado. Entre las que podemos mencionar está la decisión de, por ejemplo, el cambio del coeficiente de participación, eso requiere un quórum, un porcentaje en particular. También lo que se refiere a el cambio del reglamento de copropiedad requiere un quórum de un porcentaje en particular. Se podría decir que el cambio de junta directiva también es una votación calificada por el tema de la frasecita que tiene en particular el artículo cuando habla de que el quórum, pero el porcentaje se saca independientemente de la cantidad de unidades inmobiliarias que componen el PH. También se puede hablar de calificación, de votación calificada en el momento de que hablas de cambio de votaciones de elementos suntuosos dentro de un PH, votaciones para el cambio de la cuota de gastos comunes. Esos son diferentes aspectos de la propiedad horizontal que requieren de una decisión y que tienes que cumplir con ciertos parámetros que establece la ley en particular para poder tomarlas y hacerlas efectivas dentro de una asamblea de propietarios. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, los micrófonos se abren, álcenos la mano y con mucho gusto los atendemos. Seguimos adelante. Gracias, licenciada Lana. Creo que ha sido excelente. Roberto, antes de continuar, que hagan la siguiente pregunta, quería aportar que cuando hablamos de votos calificados, existen alrededor de 30 votaciones calificadas. Para todos aquellos quienes tengan el librito de la ley, del librito de ADEPA PH, que todavía se encuentran en las oficinas, podrán ver que al finalizar en las páginas van a encontrar todas esas decisiones que se requieren voto calificado o un porcentaje específico para la toma de decisión. Pueden encontrar entonces que hay alrededor de 30 decisiones que necesitan tener
un porcentaje calificado, así nos referimos a eso. Así es que adelante, Roberto. Gracias, Jennifer, excelente tu aporte. Sí, ADEPA PH a través de su comité legal ha hecho un trabajo arduo para que ustedes tengan la información de primera mano, y en nuestra versión de nuestra ley hemos editado ese cuadro para que ustedes puedan tener una guía completa de cómo se está dando. Y adicionalmente a esto, en este momento, a través del chat, los artículos que estamos tocando los están viendo a través del chat para que puedan seguir teniendo referencia. Seguimos, entonces. Disculpen. En vista de esto, tenemos otra pregunta que nos hacen. Dice, ¿cómo es la forma correcta para postularse para ser miembros de junta directiva? Recordemos lo siguiente. A la hora de crear nuestra reunión, la idea de todos nosotros es tener éxito en lo que hacemos. Y esta es una pregunta vital. Adelante, licenciada Jennifer. Creo que usted nos puede ampliar un poquito sobre ese tema. Hola, buenas tardes a todos. Como bien me presentaron, mi nombre es Jennifer Campbell. Y bueno, ampliando un poquito sobre cómo deben ser las postulaciones de forma apropiada para ser parte o miembro de la Junta Directiva, queremos hacer la aclaración. Ahí mismo en el artículo 74, donde establece el porcentaje que ha sido ampliado hace unos minutos por las licenciadas Yaricel Cedeño y la licenciada Priscila, en donde se es necesario tener un porcentaje calificado de la totalidad de las unidades inmobiliarias que se encuentran al día. Asimismo, cuando existan 2 o más personas interesadas a un cargo como parte de junta directiva, este debe hacerse de forma tal y debe ser escogido o debe tener un voto favorable del 51%, pero nunca podrá ser por nóminas. Tenemos que tener claro de que si hay 2 presidentes, 2 secretarios, 2 tesoreros y 2 vocales, siempre deberá ser 1 por 1 escogido. Deben hacer una votación por cada cargo y cada cargo deberá ser escogido con más del 51%. Evitemos el tema de nóminas en donde nos aparecen 2 grupos de personas y desean que sean representados de forma conjunta. Bueno, evitemos eso y recordemos siempre que deberá ser de forma individual esa votación. Gracias, licenciada Campbell. ¿Y esto por qué se debe? Porque a veces cometimos los errores de hacerlo de forma contraria, entonces no tenemos un para atrás a la hora de inscribir el acta, ¿cierto, licenciada? Claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que ceñirnos mucho a lo que establece la nueva ley. Y en la ley anterior siempre nos pasaba que estos puntitos no quedaban muy claros. Entonces, pasaba de alguna forma que ganaba, de pronto teníamos calle arriba y calle abajo dentro de las propiedades horizontales, grupos de personas. Y la verdad que lo que se busca es que se trabaje de forma conjunta. Independientemente, todos tengan la misma oportunidad de participar. Y bueno, será el secretario más votado, el presidente más votado o el tesorero, y a su vez, cada cargo será el más votado, pero no así por grupos de personas quienes deseen postularse. Así que es importante que nos llevemos eso bien a claro y eso podemos encontrarlo en el artículo número 74 de la actual ley. Priscila, ¿desea ampliar? Licenciada Priscila, adelante. Buenas tardes. Le habilitamos un segundo. Listo, adelante. Ok, yo quería añadir a esto porque lo digo mucho por el tema de las inscripciones de las actas. Cuando hablamos de elección de junta directiva, ustedes tienen que asegurarse que la persona que se está postulando es un propietario. Y por eso vuelvo a insistir en el tema de que un buen administrador ya debe estar bien familiarizado con el registro público, cómo bajar su lista, cómo comprobar quién es el dueño de la unidad inmobiliaria y quién está habilitado para ser parte de la junta directiva. Muchos errores que se encuentran con temas de inscripción, que no es culpa del abogado, es uno, que escogen a la esposa del dueño de la unidad o al esposo del dueño de la unidad inmobiliaria, que agarran y escogen personas al inquilino que no tiene nada que ver con el tema de ser propietario. Para poder ser miembro de la junta directiva, tiene que ser propietario de la unidad inmobiliaria o copropietario de la unidad inmobiliaria asignado para tal, o una persona natural que haya sido designada por una persona jurídica para que le represente ante la asamblea. Pero usted no puede proceder a una elección de junta directiva sin asegurarse que la persona sea propietaria, que la persona esté al día en sus obligaciones con la propiedad
y asegurarse también que la persona esté presente para que acepte el cargo. Y hay opiniones que dicen que no necesita estar presente, pero yo soy de la vieja onda de que sí creo que la persona debe estar presente para aceptar el cargo. Roberta, ¿usted iba a hacer una pregunta? Ajá. Es importante notar que, si bien es cierto que cuando el propietario es una persona natural y debe ser escogido directamente para formar parte de la junta directiva, en el caso de personas jurídicas, entendiéndose sociedades anónimas o fundaciones, la persona que represente a la persona jurídica no necesariamente tiene que ser ni el representante legal, ni un miembro de la junta directiva, ni un miembro del consejo en caso de las fundaciones. Puede ser cualquier persona natural que esté siendo autorizada en el acto para representar al propietario. ¿Por medio de qué? De un poder. De un poder. Y otra cosa que ustedes tienen que tener en mente para contabilizar los propietarios, porque alguien ayer me preguntaba, hay 3 sociedades distintas y el representante legal es el mismo. Le dije, no importa, porque es que el que es el dueño de la unidad inmobiliaria es la persona jurídica. Y si son 3 personas jurídicas, no importa si Lana Bermúdez es la representante legal de cada una de ellas, porque siguen siendo puede ser. Son 3 personas distintas. No, sí, tengo el caso aquí. Te ponen que unidad 214 SA, unidad 215 SA, unidad 216 SA, y el representante legal es la misma persona. Pero la persona jurídica cada una tiene su identidad y sus folios como que fuéramos Roberto, Yaricel, Jennifer y yo. Somos personas distintas. Podemos tener el mismo representante legal, pero no somos la misma persona. Y al revés, sí puede existir una persona que tenga varias unidades inmobiliarias y cuenta como un solo propietario. Roberta. Adelante, Roberta, buenas tardes. Un segundo, le habilitamos el... Listo. Un segundo. En caso de ser un apoderado, el apoderado puede postularse a presidente o a cualquier otro cargo. Si es persona jurídica, sí. Si es persona natural, no. Ok, gracias. Porque si es persona natural, tiene que estar presente. Presente. Exacto. Correcto. Es por eso. Esa es la respuesta correcta. Ok, listo. Nos parece excelente. Ok, seguimos adelante. ¿Cómo se contabiliza el quórum para el voto calificado? Licenciada Jennifer, ¿cree que nos puede ampliar sobre ese tema? Ok, cuando hablamos de votos calificados, la ley establece que existen distintos porcentajes. Ejemplo, las situaciones que más se nos presentan a nosotros como administradores en la asamblea es cuando las personas quieren realizar cambios de lo que sería la cuota de mantenimiento o aprobaciones de cuotas extraordinarias. Cuando es así, nosotros tenemos que tomar en cuenta que, ejemplo, si la ley nos establece que necesitamos el 66% de las unidades y que estas deben de estar al día y nosotros tenemos 100 unidades, nosotros tenemos que estar, antes de llevar a cabo la asamblea, tenemos que manifestarle a nuestra junta directiva que sí contamos con ese quórum del 66% que se encuentran al día. Algunas veces pasa que tenemos propiedades horizontales que no están tan saludables financieramente. ¿Y qué pasa con esto? Que lamentablemente es necesario que la mayoría se encuentren al día para que la asamblea sea todo un éxito, porque necesitamos tener esos porcentajes para poder llevar a cabo entonces los cambios o las votaciones necesarias. Si ustedes llegan a una asamblea en donde la mayoría se encuentra en morosidad, habrán personas que dirán, bueno, pero si aquí está el quórum, está legalmente constituida, que votemos los que estamos aquí. Ustedes manténganse, siempre pasen por escrito anticipadamente cuál es el porcentaje que ustedes tienen y que se encuentren al día en la propiedad horizontal y que ustedes necesitan que esas unidades se encuentren presentes en las asambleas para poder entonces llevar a cabo ciertas decisiones. Como si bien es cierto, la licenciada Bermúdez hace unos minutos manifestaba algunas decisiones que pueden ser tomadas en cuenta para llevar a cabo esas votaciones calificadas, pero sí es importante puntualmente cuando hablamos de aumento de cuotas y aprobaciones de cuotas extraordinarias, siempre estar clarito que necesitamos que las unidades se encuentren al día. Si no se encuentran al día, pasen por escrito un correo a la Junta Directiva manifestando que la asamblea lamentablemente no se van a poder tomar ciertas decisiones porque no cuentan con ese voto y ese porcentaje calificado. Bienvenida, licenciada Priscila, para que amplíe.
Sí, quería ponerlo como en una, es que la ley está redactada de tal forma que a veces es confuso. Correcto. Y pasa que las personas se enredan con lo que dice la ley. ¿Qué ocurre con el voto calificado? Para ponerlo de una forma más sencilla, el voto calificado te da un porcentaje específico de cuántas son las unidades inmobiliarias que tienen que votar por por ejemplo, un cambio de fachada o una segregación. Necesitas tener un 66%, porque esto va a ser un cambio de reglamento, un 66% que necesita tener un 75% de representación. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser el 66% de los propietarios, y esos propietarios en su porcentaje de participación deben llegar a 75%. Pero tú sabes si esa asamblea se puede dar o no antes de que la asamblea se dé, como dice Jennifer, porque si uno no tiene el 66% de la unidad inmobiliaria que representen el 75% de participación al día, esa es una asamblea que nació muerta en su cuna, porque vas a llegar con, vamos a suponer, solo el 50% de las unidades inmobiliarias del lugar al día, y ya para qué si no vas a poder votar por ese, no vas a poder optar por ese voto calificado que necesitas, que es un 66% que representa el 75%. Entonces, quiere decir que para poder tener éxito en esas asambleas de voto calificado, usted como administrador, antes de eso ya lo sabe, pues si tú tienes 100 unidades inmobiliarias, nada más tienes 30 unidades inmobiliarias al día, ya sabes que ninguna decisión de voto calificado la vas a poder tomar en esa reunión. Y no se dejen engañar por esa hora que cuando se terminó la primera hora, después que se llamó al quórum, y había un 20%, entonces la gente inventa que con eso puede tomar toda clase de decisiones. Si es voto calificado, no. Solamente se pueden tomar en esas del 20% aquellas decisiones que no requieran un voto calificado. Entonces, no es que voy a escoger la junta directiva con ese 20%, eso está fuera de lugar. Sí, Priscila, y lo que les mencionaba inicialmente es muy importante. Verifiquemos esa lista que hablábamos iniciando este conversatorio previo a la asamblea. No hagamos que los propietarios pierdan tiempo. En el momento en que ya ellos están presentes y alguien sale y dice, yo me enteré que no tenemos el porcentaje calificado de personas al día para llevar a tomar esta decisión, de verdad que se caldean los ánimos. ¿Y qué les sugerimos a ustedes? Al final, es cierto que la asamblea es soberana, pero esta no puede pasar por encima de lo que ya establece la ley. Y para evitar el tema de impugnaciones de actas, así como también de situaciones que pasan posteriormente cuando le pasamos esto entonces a los abogados para que realicen la inscripción o la validación de estas actas, mantengámonos siempre previamente informando a los miembros de junta directiva para que sus asambleas sean todo un éxito. Ahí van a haber decisiones que difícilmente van a poder ser escogidas hasta que no se pongan al día la gran mayoría de las unidades inmobiliarias. Gracias, Jennifer. Gracias, licenciada Cuban. Creo que hemos concluido en alguna forma que la experiencia y la habilidad del administrador a la hora de poder diseñar su reunión de asamblea es vital. Le estamos dando herramientas, le estamos dando algunos tips para que ustedes tengan ese background para que ustedes puedan diseñar su asamblea y puedan tener éxito. El tema es que ningún presidente, ningún abogado, nadie puede dominar lo que ustedes ya conocen. Así que se lo dejamos ahí. Seguimos con el resto de las preguntas. ¿Cómo se contabiliza? Bueno, ya se la respondimos. Nos preguntan, ¿qué es estar paz y salvo? Ay, Dios mío. ¿Cuándo se emite un paz y salvo? ¿A quién le toca responder? A mí. A ti. a ti. Ok, señores. Estar al día es no deber nada. Sabemos que ya hablamos hace un ratico que ok, nosotros sabemos que nosotros tenemos a la hora de firmar un contrato de compraventa, cuando adquirimos nuestra propiedad, adquirimos la obligación de pagar una cuota de mantenimiento. Sin embargo, a través del tiempo, nosotros hemos diferido esa causa de lo que nosotros tenemos que aportar como nuestro aporte para sufragar los gastos de mantenimiento a través del año. Eso es lo que hace el presupuesto. Sin embargo, el presupuesto lo prorratea mensualmente para poder que el flujo efectivo sea distinto, y en esa manera la obligación se causa el primer día del mes. Estar paz y salvo es no deber nada, inclusive aunque se cause el día 1 del mes, el día 2 ya yo debo.
Si no lo he pagado, lo debo, indistintamente. Es muy distinto tener una condición de morosidad, ¿no? Entonces, yo no puedo emitir un pagisalvo. El pagisalvo siempre va a tener la vigencia de 30 días. ¿Por qué? Porque la obligación se causa el primer día del mes. Yo tengo un tiempo para pagarlo sin alguna penalidad y tengo 30 días para cancelarlo. No podemos emitir nada que no podamos predecir que no va a pasar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, siempre los pagisalvos deben emitirse mes a mes. ¿Qué pasa? Hay personas que pagan por adelantado, eso lo hemos visto. De hecho, tenemos en muchos casos, en muchos de nuestros PH, personas que les gustan hacer los pagos anuales y se le dan algunas prerrogativas, todo depende de la naturaleza de cada PH, cada uno tiene su política. Sin embargo, para poder emitir el pagisalvo solamente puede ser emitido al mes corriente. ¿Qué pasa? En contabilidad, y por eso siempre hemos recomendado el tema de contabilidad, estas cuentas se llevan a una cuenta pagada por adelantado y se va amortizando e inmediatamente se causa la deuda el primer día del mes. Entonces, es imposible poderle decir a una persona que te pague todo el año que está pagisalvo hasta diciembre. ¿Por qué? Porque todavía no se ha causado esa deuda. Es más, en los sistemas de contabilidad las deudas no se han causado y yo no le puedo emitir a una persona. Hay personas que me dicen, ay, pero yo quiero saber cuánto yo te puedo hacer una proyección de lo que tú puedes deber. Pero no ha sido posible porque no se ha causado. Entonces, ¿qué recomendamos? Los pagisalvos deben ser mes a mes. En mi experiencia, cada vez que se emite un pagisalvo y lo va a firmar la persona autorizada, tiene que tener todas las pruebas detrás del pagisalvo para poder saber que esa persona efectivamente ha estado pagisalvo. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Licenciada Priscila, Roberto, adelante. yo comentaba hace unos días que también nosotros teníamos que estar pendientes que nosotros no podemos predecir el futuro y que Correcto. nosotros no sabemos lo que puede pasar al día de mañana. O sea, de repente va y se inunda el edificio, la persona que le diste el pagisalvo hasta diciembre, le cayó el agua encima del elevador, dañó el elevador, te cae una cuenta de $5,000 por arreglar una tarjeta del elevador. Entonces tú le entregaste un pagisalvo a esa persona hasta fin de año y cómo tú le cobras a esa persona si tú mismo te tiraste Recuerde la que daga es pagisalvo a todas las obligaciones. No, que entonces surjan. mira, ayer casualmente hubo una discusión, un señor me decía, no, porque usted me puso moroso, usted me puso moroso y eso es un delito, porque lo que yo no debía cuota de gastos comunes, nunca he dejado de pagar la cuota de gastos comunes y me leyó como 7 artículos de la ley. Y cuando llego yo dije, por favor, váyase al glosario de la ley 284 y lea el numeral 19 y le hice la lectura del numeral 19, entonces ahí cayó en cuenta de que todo lo que tú facturas en una propiedad horizontal es cuota de gastos comunes. Entonces, tú no puedes dar un pagisalvo, y les digo que legalmente la persona que firma el pagisalvo es responsable. Y a mí me gustaría que Jennifer acotara un poquito con este tema del pagisalvo, una experiencia que ella ha tenido reciente, para que veamos la seriedad de este documento y lo fuerte que puede resultar el tema del pagisalvo. Sí, señores, miren que hace unos días preguntaron en el grupo del chat y yo me quedaba pensando porque cuando fui al médico, yo decía, ¿será que yo le puedo pedir al doctor que me dé un certificado de buena salud hasta fin de año? Él puede asegurarse de que yo voy a tener buena salud hasta fin de año. O sea, tantas situaciones que se pueden dar en el camino. Así mismo es un pagisalvo. Pero más allá de eso, quería mencionarles que es importante. A veces nosotros tenemos morosos que tienen larga data de estar morosos y de hecho quiero presentarles aquí una situación que me pasó en donde yo tenía una unidad que no solo estaba morosa, sino que también esta unidad estaba embargada. Por lo tanto, sabíamos que esa casa algún día el banco iba a llegar y iba a solicitar el estado de cuenta para ver si la ponía en remate y realizaba la venta de la misma. Pero miren lo importante que es revisar esas casas morosas en el registro público, porque ciertamente tenemos que siempre estar validando cada mes, verificando si las unidades han realizado algún cambio en el registro público, no solamente cuando vayamos a llevar a cabo asamblea de propietarios. ¿Qué pasó? Que se procedió a realizar una venta en donde se incluyó un pagisalvo
que no había sido emitido por la administración. No tenía mi firma ni de ninguno de los miembros de la junta directiva. Así es que ustedes se imaginarán la cantidad de alertas. Tuvimos que llamar al registro público, tuvimos que meter una marginal, tuvimos que meter a los bancos que estaban realizando los desembolsos correspondientes, llamándonos a la posible, a la propietaria, quien estaba realizando la compra. Fue una situación que nos duró prácticamente 2 días poder resolver. Al finalizar, se pudo realizar la cancelación total para que se continuara con el proceso de compra y venta, pero más allá de una situación de lo que sería la presentación de un pagisalvo falso, es que esto tiene consecuencias no solo civiles, sino que también penales, porque esto es falsificación de documentos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se emite un pagisalvo, quién lo está firmando. Cuando nosotros como administradores estamos inscritos en el registro público, siempre notifiquemos a los miembros de junta directiva quién está haciendo la solicitud y si podemos adjuntar el pago y confirmar que ese pago haya ingresado al banco. Es muy importante. Este documento realmente, lamentablemente, no tiene como una formalidad de que debe ir notariado, de que nada más es una firma simple por parte de un miembro de la junta directiva. Así que estar muy al tanto con esos pagisalvos y no tomarlo como un documento simple que se da, ni tampoco a la posterioridad. Así es que eso era lo que yo quería realmente ampliar en cuanto al tema de los pagisalvos, la importancia de este documento. La otra cosa es, Roberto y Jennifer y todos los presentes, que usted tiene que entender la seriedad que hay detrás de ese documento. Cuando usted firma un pagisalvo, usted está diciendo que la persona no adeuda nada al inmueble. Está poniendo su nombre sobre eso, diciendo que la persona no adeuda nada. ¿Y qué tal si la persona en realidad sí tiene deudas con el inmueble? Queda siendo usted responsable de esa deuda. Por tanto, cuando usted va a emitir un pagisalvo, usted tiene que asegurarse de que todos los cargos que se le va, yo no sé, dependiendo del pH que sea, por ejemplo, aquí nosotros tenemos cargos de estacionamiento, tenemos cargos de fumigación, tenemos otros cargos como mudanzas, estas cosas. Usted tiene que asegurarse de que todo eso haya sido facturado y que todo haya sido pagado antes de firmar el pagisalvo. Yo no firmo un pagisalvo si no tengo el estado de cuenta enfrente de Peachtree en cero. Ahí está Alba que quiere hacer una pregunta. No, antes de darle la guitarra a la licenciada Alba, el tema es las obligaciones. Todas las obligaciones, que estemos al día en todas las obligaciones. Al día quiere decir que no la debamos. Licenciada Alba, adelante, buenas tardes. Vamos a habilitarle el audio, un segundo. Adelante, ya puede habilitar el audio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos. Buenas tardes, adelante. Muy interesante el tema. Bueno, la verdad que yo tengo una consulta. Cuando se hace una hipoteca sobre una finca que adeuda, que no está al día, como es correcta la frase, esta unidad inmobiliaria puede realizar una rehipoteca sobre esta finca sin la autorización sin tener un pagisalvo. Quisiera que me aclararan eso porque lo comento porque hay una unidad, bueno, dentro de mi edificio hay 4 unidades inmobiliarias que tienen una morosidad bastante alta, aproximadamente de $75,000. Este propietario no acepta el aumento que se ejecutó en el 2015 y esto es lo que ha traído arrastra este alto monto en cuenta por cobrar. Con él son 3 propietarios más. Creo que en algún momento ustedes me han escuchado decir o me han visto en el grupo decir que me ha demandado, me ha querellado por hacer la gestión de cobro de vida. Ahora bien, este propietario hizo una rehipoteca sobre su bien, sin embargo, no presentó a la entidad financiera el pagisalvo para realizar este proceso. Entonces quisiera que me aclararan sobre eso. Si con cuentas morosas, el banco le puede permitir hacer este trámite. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta, Alba. ¿Tú revisaste en el registro público esa escritura de ese préstamo? Le quitaste el micrófono, Roberto Alba.
Bueno, realmente en esta condición, yo no estaba, o sea, en este periodo de tiempo, yo había salido del edificio. O sea, yo no estaba como administradora en ese término de tiempo que se llevó este proceso. Sin embargo, pero Alba, la recomendación que yo haría es que tú revises esa escritura y verifiques si en esa escritura aparece algún documento que diga que se entregó un paz y salvo estando esa unidad morosa. Si no se entrega, si en la escritura no aparece ese documento por ningún lado que el PH Rocamar le dio a esta persona un paz y salvo diciendo que estaba al día, entonces quiere decir que la unidad financiera no le importó que la persona no estuviera paz y salvo para darle el préstamo. Lo grave y el delito estaría es que ellos hayan presentado un paz y salvo estando morosos y que Adulterado. y si tú encuentras eso, perfectamente tú puedes entonces establecer las denuncias como tal, lo cual lo acaba de escribir Jennifer. Jennifer, correcto. Ahí está, Yaricel quiere comentar. Pero para los trámites de hipotecas, la unidad, la entidad financiera pide paz y salvo. El certificado de paz y salvo es parte de los requisitos de inscripción en registro público. Correcto. Bueno, claro, pero entonces ella lo que tiene que hacer es su investigación. Métete en el registro público. Tú te puedes meter en el perfil del edificio y te vas a la pestaña de prelación. En la pestaña de prelación te va a aparecer el último documento donde está la escritura y tú puedes ver la escritura que hayan presentado con los documentos adjuntos. Ahí te vas a dar cuenta si presentaron de repente un certificado de paz y salvo. Creo que así fue que Jennifer se dio cuenta que le estaban haciendo la broma. ¿Cierto, Jenny? Bueno, al final hay que estudiar bien el caso de Aigua, como dije en principio, cada caso es diferente. Yo en lo personal te puedo decir que yo tenía un apartamento con 2 propietarios y uno de los propietarios necesitaba salir de la escritura porque quería hacer otro préstamo hipotecario y el banco lo retiró de la escritura y dejó al propietario que menos salario tenía y nunca pidió paz y salvo e hicieron toda la transacción. Y como bien dice Priscila, cuando yo reviso la escritura, el banco ni el banco les pidió ni ellos presentaron ningún paz y salvo. Así que ahí no había problema. Pero en este caso era porque era compartida, yo me imagino, y no uno solo. Claro, eso va a depender de la política del banco y del caso. Aquí el asunto es que algo haga la investigación directamente y que ella revise esa acta, esa escritura, y que en esa escritura se fije que no hayan incluido un documento falsificado. Algo desesperado por hablar. Sí, mira, quería mencionarles que realmente, miren, hay muchas situaciones, como bien hemos mencionado aquí, y el tema es bastante difícil porque, como bien dijo Priscila y Roberto inicialmente, se tendría que evaluar por parte de las abogadas cada tema para ver cada tema particular. Si este es un tema particular. Pero sí le quiero mencionar, mira, sí le quiero mencionar, nosotros somos administradores, en mi caso puntual, yo no soy abogada, y a veces nos es bien difícil poder, de hecho a veces yo estoy leyendo, yo enseguida llamé a la abogada del PH y le dije, licenciada, ¿será que yo estoy viendo mal? Aquí hay un documento y como bien dice la licenciada Priscila, me fui a prelación, verifiqué, porque si bien es cierto, cuando entraba a la finca aún estaba a nombre de la propietaria, quien ha atado toda la vida, pero cuando me fui a prelación pude ver que había un documento en proceso, pero probablemente como yo siempre estoy ingresando al registro público verificando, tuve la oportunidad de revisar y darme cuenta antes que se terminara de hacer el cambio, pero nosotros como administradores, y esa es la importancia siempre de elevar las necesidades que tiene el PH con nuestra junta directiva, tienen que siempre tener un abogado que les brinde el apoyo de cualquier declaración, por si se da algún incidente, no se le culpe exclusivamente al administrador, porque nosotros todos tenemos profesiones distintas, podemos ser licenciados de comercial, de administradores, de toda índole, pero es necesario siempre contar o requerir de esa docencia por parte de un abogado que tenga conocimiento en materia de propiedad horizontal y pueda orientar. Que tenga el expertise, no es cualquier abogado. Así es. Priscila, adelante. Espérate, te habilito. Adelante, licenciada. Habilita su audio. Esa ley mordaza. Oye, ya terminando porque ya se está acabando el tiempo, quería recomendarle a todos los administradores que han estado aquí hoy, y espero que les haya sido de provecho antes de que terminemos, para saber que están ahí, levanten la mano para saber que les pareció bien este webinar y si quieren que se repitan otros para seguir aclarando temas por parte del comité legal. Quería recomendarle a todos, mira, nada más tenemos una
persona que quiere que se repita. Entonces, oye, por parte legal, una recomendación que le queremos hacer a todos los asistentes a este webinar y a los que vengan a futuro es que se hagan el mejor amigo y que su mejor red social no sea Facebook, ni Instagram, ni TikTok, sino el registro público. Familiarícense con esa página, todo el recurso que tienen para investigar las cosas allí y puedan entonces tener una información correcta, oportuna, cada vez que vayan a hacer algo dentro de su PH. Esa sería mi mejor recomendación para todos, tener su lista actualizada. Yo aumentaría tu recomendación, además del registro, la dirección de ingresos y el Ministerio de Esa no me gusta, esa no me gusta. No, a nadie le gusta, pero necesita, mira, la pericia del administrador radica en la habilidad que él tenga para poder solicitar los consejos necesarios para poder tomar buenas decisiones. Roberto, me estoy riendo porque nos está pasando lo que pasa en las asambleas, que está todo el mundo ahí, pero no, pero no están. Ok, vamos, tenemos escasos minutos para terminar, sin embargo vamos a solicitar la habilitación de los micrófonos para aquellos que quieran hacer algún tipo de comentario breve, por favor, porque tenemos poco tiempo. Adelante, Kenia, Irene, Yorlenis, Milagros, tienen los micrófonos habilitados. Adelante. No sé por qué Buenas tardes. Buenas tardes, adelante, con mucho gusto. Buenas tardes. Milagros, adelante. La escuchamos. Buenas tardes. Milagros les habla. Una Sí, consulta Milagros, para adelante. febrero y se finaliza el pago en febrero del próximo año. Se quiere hacer un cambio de junta directiva en los próximos meses y la explicación que dieron de estar al día para poder votar, cómo quedan esas cuotas que aún quedan pendientes. Obviamente, para facilidad de los propietarios, se estipuló una cuota mes a mes para que no fuese tan fuerte un solo pago. ¿Qué pasa o cómo yo puedo medir estar al día de un propietario que no ha cancelado su cuota para hacer la votación en este caso? Pero estamos hablando de una cuota extraordinaria, ¿cierto? Sí, que está mes a mes. Bueno, en el mes que se causó la deuda, ese mes con la cuota de gastos comunes y la persona... Y la pagó al día. Y la pagó hasta el día, ya. Correcto. Okay. Correcto. Tiene que pagarla al mes que corresponde. Acuérdense que cada principio de mes se causa la deuda. Que usted se la haya prorrateado a letras, quiere decir que usted cada mes le va a hacer causa de una parte de la deuda. Si déjame dar un ejemplo, Roberto, para que quede claro. Cuando usted aprueba la cuota anual del PH, usted la divide en mensualidades. Totalmente. Porque lo que tú apruebas es un presupuesto anual. Y ese presupuesto anual se divide en 12 partes. Lo mismo pasa con la cuota extraordinaria cuando se divide en meses. Entonces, cada mes usted va a causar la deuda de ese mes de esa cuota anual que le corresponde a ese mes y esa deuda que corresponde a ese mes de esa cuota extraordinaria. Y entonces, en ese mes, esa persona tiene que pagar esas dos cuotas y lo que deba en ese momento. Pero adivine que ¿cuándo se causa esa deuda? El primer día del mes, lamentablemente. Sí, mira, pasa una situación con ese detalle, y es que algunas veces el nuevo dueño o el comprador, cuando ingresa, manifiesta a mí, me dijeron que la cuota era simple, $100, nadie me habló de cuota extraordinaria, yo no estaba aquí en ese momento, yo no aprobé eso, yo no acepto eso. Entonces, la parte de la comunicación, claro, nosotros no estamos en medio de eso, pero sí, de hecho a mí me ha tocado, yo de hecho hago el pagisalvo y adjunto a esto una nota recordando que hay un pago que se deberá hacer por los próximos 6 meses, una cuota extraordinaria que me firme de recibido donde queda aclarado, porque esa fue una cuota que se aprobó en el momento en el que todavía él era propietario, donde todos se hicieron responsables de un pago puntual. Entonces, cuando viene el nuevo dueño, que me pasó una vez así, no quería asumir el pago de la cuota y nos fuimos hasta el final y hasta los tribunales porque la persona no quería hacerse responsable. Pero recuerda que el que adquiere algo, adquiere con todo, o sea, con el derecho... Sí, pero bueno,
Tú sabes que no tenemos como esos jueces idóneos en la materia de propiedad horizontal y todavía no tenemos esos juzgados especializados en materia de propiedad horizontal y se viene el tema de quién lee la ley y con quién como la considera. Entonces hay que ser, nosotros como administrador siempre mandemos el correíto, dejemos todo escrito y acuse recibido y lo guardamos ahí en file. Es que mi recomendación, Jennifer, cuando hay cuota extraordinaria, poner que la persona, hacer el pagisalvo a ese mes y poner una nota en la parte de abajo de que hay una cuota extraordinaria que va hasta tal cosa que falta tanto. Correcto. Correcto. Ahí es donde yo hablaba de la habilidad del administrador. Nosotros, ADEPA PH, le damos a ustedes las herramientas para que tengan habilidades. Les toca a ustedes aplicarlas. Esas son las habilidades que deben tener para poder tener éxito a la hora de su gestión. Eso es importante tener. Lana, ¿querías conversar? ¿Querías ampliar algo? No. A ver, seguimos. Sí. Ok, ya estamos 5 pasadas. Miren, lamentablemente no hemos podido cubrir todas las preguntas que nos han hecho. Sin embargo, no sé si alguien quiere ampliar algo, que tenga alguna duda. Ya estamos sobre la hora. Van a abandonar 3 miembros del comité legal en 2 minutos. Bueno, mire, el comité legal se reúne todos los miércoles por espacio de 2 horas de forma consecutiva y hace una revisión completa de toda la norma. Yo no creo que haya ningún tipo de gremio que haga esto. Nosotros lo hacemos con mucho cariño y creo que todos los que estamos acá dando su tiempo, le damos un aplauso, los felicito a todos porque realmente es un trabajo titánico y la verdad es que a las finales lo que tenemos es aportes sinceros de todo lo que se hace en este comité. Le damos un aplauso a ADEPA PH trabajando para ustedes siempre, dando esa milla extra para poder que ustedes tengan de primera mano toda la información necesaria para poder que lleven una gestión exitosa. Así que, si no hay más nada, en el chat tenemos la referencia. Una de nuestras integrantes ha estado disparando todos los artículos. Nosotros tenemos a disposición nuestra versión de nuestro librito, que está todavía vigente. Por favor, el que no lo tiene, que por favor lo adquiera. Y bueno, seguiremos en esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga algo que aportar? Adelante, Lana. No sé, ¿alguien más? Si no, muchas gracias a todos. Gracias a todos, Roberto.